Finanzas de la Alcaldía de San Salvador y proyectos a desarrollar. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, lunes 14 de mayo del año 2018. Vamos a iniciar la semana abordando temas de carácter municipal y es un gusto para mí saludar a Ernesto Mason, alcalde de San Salvador. Vamos a hablar un poco de las finanzas de la Alcaldía de San Salvador y proyectos a desarrollar en los próximos meses. Buenos días, alcalde, bienvenido a República. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Canal 33. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros esta mañana. Me gustaría que hablemos un poco de las finanzas municipales e iniciar con esto, ¿no? Según la información disponible del presupuesto que fue aprobado para el año 2018, la Alcaldía de San Salvador se registra en 130 millones de dólares, 130 millones con 238.960 para ser precisos, pero quisiera consultarle hasta este momento cuáles son las áreas o los rubros donde se han ejecutado más montos del presupuesto ahora que usted ha llegado y ha hecho ya la transición y está ejerciendo como alcalde. ¿En qué áreas o rubros se ha ejecutado más el presupuesto hasta este momento? Bueno, en primer lugar es un presupuesto que fue hecho con números muy alegres desde el punto de vista del ingreso. Un presupuesto que sobreestima los ingresos muy por encima de la realidad. Ojalá la Alcaldía de San Salvador pudiera tener ingresos de 130 millones de dólares. Los ingresos corrientes de la municipalidad andan por los 62 millones de dólares. Si se le agrega el fondo FODES, puede llegar cerca de los 70 millones de dólares y el resto se pueden tener ingresos de esa magnitud solamente endeudando a la municipalidad. En este caso habría que endeudar la municipalidad en 60 millones de dólares en este año para obtener los ingresos que están presupuestados. No sé si esos eran los planes que se tenían cuando fue realizado ese presupuesto, pero no podemos seguir endeudando la municipalidad de la manera que se ha venido haciendo en los últimos años, porque simplemente no va a haber ingresos para poder darle servicio a la deuda y además de la deuda a los demás contratos y obligaciones que tiene la municipalidad. No podemos también seguir creciendo la planilla administrativa o los gastos administrativos de la comuna, especialmente sin que esto tenga un rédito social para la gente, mejores servicios, más obras, una alcaldía que pueda traer más inversión. En fin, tenemos que llegar a ordenar las finanzas. Yo no me gusta ver hacia atrás, no me gusta pasar señalando los desaciertos de la anterior administración, sino ver hacia adelante y ver cómo vamos a ordenar esta situación difícil que nos han dejado las finanzas de la municipalidad a manera de poder cumplir con las obligaciones que tiene la municipalidad, hacer las obras que nos hemos trazado, la propuesta que prometimos en campaña y poder mejorar la prestación de los servicios de la comuna. Con la información que dispone y pensando un poco en el futuro, en la gestión que usted va a estar realizando a nivel municipal y a observar el presupuesto que dispone la alcaldía, como ha mencionado, que puede rondar 62 millones, aunque se tenga estimado que sea el doble, según se aprobó el año pasado, pero el punto es este: usted va a realizar alguna reorientación de fondos a rubros específicos, es decir, hará cambios en algunos rubros, los va a discutir con los concejales. ¿Qué ha considerado sobre esto? Esa es la parte esencial del manejo de las finanzas públicas, aparte de ser más eficientes en la recaudación, poder ampliar la base tributaria, hacer llegar más recursos a la municipalidad sin tener que subir las tasas municipales. Y en segundo lugar, ser más eficientes en el gasto y en la inversión, es decir, que las obras que se hagan cuestan menos, que no hayan obras infladas en su valor, que se hagan las obras que la gente verdaderamente necesita y para eso darle participación a la gente en la toma de decisiones, es decir, que no se hagan las obras que se le ocurra al alcalde y a su consejo municipal hacer, sino las obras que la gente demande a través de las mesas distritales donde los líderes de las comunidades, las colonias son los que deciden qué obras se hacen, qué proyectos se hacen, en qué orden se hacen, de acuerdo a cuáles son más urgentes. El tema de la priorización de los recursos públicos es clave, hacer llegar más recursos hacia donde son más necesarios, es decir,
a mejorar la prestación de los servicios municipales en el barrido, recolección, limpieza, en el mantenimiento de las calles. También, aunque no es algo que directamente le toque a la alcaldía, el llevar seguridad, y la alcaldía puede contribuir muchísimo a mejorar las condiciones de seguridad y reducir los índices delincuenciales, pero también que las obras que se hagan sean las que tienen mayor impacto en elevar la calidad de vida de la gente. Para eso es lo que estamos trabajando, y eso pasa también por hacer una gestión que sea transparente, que sea eficiente, que sea responsable en el gasto, responsable también el endeudar la alcaldía. O sea, todo endeudamiento que sea de la municipalidad debe tener una rentabilidad y una fuente de repago. Y no podemos agarrar la alcaldía como que la vamos a endeudar y no hay mañana y hay que le quede ese problema a otro, como ha pasado. Sino que tenemos que ser responsables en el manejo de los recursos que se tienen. Me han mencionado que hay obras de mayor impacto que se quieren desarrollar para San Salvador. Lograr estas obras de mayor impacto y el trabajo con las mesas distritales y las actividades que se realizan en los distritos, ¿le significará entonces reorientar fondos, o se va a trabajar en función de lo que se tiene y va a priorizar, bueno, o en algunos rubros y de algunas unidades, de aquí vamos a retomar una parte para hacerlo para estas obras, o se va a trabajar en función de lo que se tiene en este momento? Bueno, ahorita tenemos un presupuesto. Como dije, los ingresos proyectados en el presupuesto estaban muy por encima de la realidad. Recibimos una alcaldía en una situación bastante difícil, proveedores atrasados de 14 millones de dólares, solo 5 millones de dólares, un poco menos de 5 millones de dólares en cuentas. De esos, la mayor parte está en cuentas restringidas, que solo se pueden ocupar para temas de inversión y no para gasto corriente. Te soy sincero que estamos viendo cómo vamos a hacer para pagar planillas este fin de mes, porque no tenemos disponibilidad en cuentas para pago de planillas. Tenemos los proveedores, 275 proveedores que tienen cuentas atrasadas, muchos de ellos de varios meses con la municipalidad. Proveedores de todo tamaño, desde proveedores a los que se le debe 2 millones de dólares hasta proveedores que se les debe $1,000 o menos y que no se les ha pagado en varios meses. Entonces sí tenemos que llegar también a en primer lugar, darle certeza a la gente de que vamos a cumplir con las obligaciones contraídas por la institución, porque aunque no compartimos muchos de esos gastos, porque no creemos que estaban dentro de las prioridades de la municipalidad, debemos de cumplir con las obligaciones contraídas por la alcaldía y establecer planes de pago para ir saliendo con la deuda a proveedores. Tenemos una deuda financiera que anda por los 70 millones de dólares, que está al día, y que buscaremos en la medida de lo posible poder reestructurar a manera de darle oxígeno a la municipalidad, y también veremos de cómo se gasta la carga administrativa. Hemos visto muchas duplicidades o muchas funciones que son repetidas por 3, 4 veces, un incremento de jefaturas que ha habido, un incremento de asesores también que ha habido en la municipalidad, y cargos administrativos que son caros para la alcaldía, y que no devengan una mejora en la prestación de servicios de la misma. Y por otro lado, se necesita más personal en otras áreas como el cuerpo de agentes metropolitanos, como la unidad de desechos sólidos, como la unidad de parques, plazas y jardines, en fin. Entonces, de eso se trata, de priorizar y de alocar los recursos hacia donde son más necesarios y donde tienen un impacto mayor en la calidad de vida de la gente. Según la nómina de personal que publicó la Alcaldía de San Salvador a diciembre de 2017, se registraban 2 plazas de asesor del alcalde municipal por $2,200 al mes y 2 plazas de asesores del despacho, una por $2,100 al mes y la otra por $2,894 mensuales. ¿Usted va a mantener estas plazas? Según lo que se solicitó a la Unidad de Acceso a la Información hace varios meses y que fue publicado en la semana pasada en redes sociales, y de hecho no lo publicó la alcaldía, no lo hemos publicado nosotros, hay más de 30 asesores en la alcaldía, de los cuales nosotros creemos que no son necesarios tantos. Este servidor va a tener 3 asesores, uno en el área de comunicaciones, uno en el área administrativa y otro en el área financiera, que van a costarle a la municipalidad muchísimo menos de lo que le cuestan los asesores a la administración anterior. Pero también estamos viendo cómo lograr ahorros y economías en diferentes áreas, donde renuncie
alguien que está en un cargo de confianza, pues procuraremos contratar a la otra persona con un sueldo menor al que reciben actualmente. También eliminar varias jefaturas que tienen duplicidad de funciones, reestructurar el organigrama de la municipalidad a manera de volver más eficiente la organización y quitarle esa grasa de plazas que no son tan necesarias o que no son necesarias. Eliminar el tema de las plazas fantasmas, que yo no he visto un caso en específico, pero sí se rumora mucho de que hay en diferentes áreas de la municipalidad gente que cobra y que no llega a prestar sus servicios a la municipalidad ni hace trabajo de campo para la municipalidad. Entonces, eso de la mano con la Corte de Cuentas de la República también se está analizando a manera de que quien cobre en la municipalidad preste un servicio que esté claramente delimitado y genere una rentabilidad para la gente. Tengo que irme a la pausa, solo le consulto. Entonces, lo de los 30 asesores es así. Usted ha encontrado información que en la gestión anterior se tuvo 30 asesores alrededor del alcalde. No necesariamente alrededor del alcalde, sino de diferentes áreas administrativas de la municipalidad. Y tal vez aquí se ha satanizado el nombre asesor, ¿verdad? Habrá que ver, porque muchos de ellos, por ejemplo, ya habían algunos que son asesores en gestión tributaria, sí, que sí son cargos necesarios. Tal vez habrá que cambiarle el nombre a gestores, etcétera, pero porque se presta a que el asesor es como alguien que no hace nada, simplemente se le llama y cuando necesita alguna asesoría, alguna persona, pues ahí él da su asesoría y no tiene ninguna función. Sí hay algunos de esos de la lista que están publicadas que cumplen alguna función específica y necesaria dentro de la municipalidad. Entonces también pasa por revisar acuciosamente el organigrama, cada uno de los puestos, las funciones de cada uno de los puestos y determinar cuáles son necesarios y cuáles no. Perfecto, tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos un poco más de la deuda municipal y otras actividades que se van a estar realizando en las próximas semanas. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos platicando con Ernesto Mason, alcalde de San Salvador. Ahora lo haremos un poco de la deuda municipal. El Ministerio de Hacienda publicó en marzo un informe sobre el endeudamiento público municipal al 31 de diciembre de 2017 y en el caso de la deuda de San Salvador, el saldo de la deuda ronda los 69.2 millones de dólares. En pantalla va a aparecer en este momento una idea que surge en el diario de hoy, una noticia en el diario de hoy vinculada sobre el informe de la calificadora Fitch Rating sobre el caso de San Salvador, en el cual menciona que la deuda municipal tiene que ser trabajada de manera más clara. Y menciona, Fitch considera que la alcaldía de San Salvador tiene una estructura de gastos elevada e inflexible, situación que limita la obtención de saldos positivos. Se estará monitoreando la capacidad tanto para servir a esta emisión oportunamente como para cumplir con los acuerdos estipulados en sus diferentes obligaciones financieras, dado que se considera que el nivel de endeudamiento actual de la alcaldía municipal de San Salvador es elevado. Entonces, esto es del informe Fitch que fue publicado a finales de abril y fue retomado por el diario de hoy. Y en función de estos datos y estas menciones, alcalde, le consulto cómo se va a gestionar junto al Consejo Municipal el endeudamiento que tiene hasta este momento la alcaldía de San Salvador. Bueno, hablaba en el segmento anterior que había un endeudamiento financiero de 70 millones de dólares aproximadamente, una deuda atrasada a proveedores de cerca de 14 millones, pero también hay contratos a largo plazo que no están reflejados dentro del endeudamiento, pero que sí representan una carga financiera para la municipalidad y hay que darle cumplimiento, y eso te quitan recursos que pudieran servir en otras áreas para cumplir con esos compromisos que tiene la municipalidad. Bajo algunos parámetros de contabilidad se consideran deuda. Por eso hablaban de una deuda disfrazada que anda por ciento y pico millones de dólares adicionales al endeudamiento contable que tiene la municipalidad, y con lo que la deuda de la alcaldía, pues entre la de contratos a largo plazo, obligaciones a largo plazo, y la deuda contable, financiera y a proveedores, pues anda por encima de los 200 millones de dólares. Se habla de cifras que pueden llegar hasta 270 millones de dólares. Eso lo que hace es que del presupuesto que tiene la municipalidad, la mayoría de los recursos, la inmensa mayoría de los recursos se va para pagar planillas, porque también tenemos una carga inflada
de gastos administrativos de planilla, se va para pagar el servicio de la deuda y se va para pagar los contratos que la alcaldía tiene a largo plazo. Y muy poquito te queda, creo que es, en términos porcentuales es mínimo lo que a la alcaldía le queda para hacer obras. Entonces, por eso es que tenemos que bajar la carga administrativa, por eso tenemos que reestructurar la deuda de la municipalidad. Tenemos que ver en la medida de lo posible de renegociar los contratos a largo plazo que se tienen a manera de mejorar las condiciones para la alcaldía, para poder contar con más recursos sin endeudar la alcaldía, que sirvan para hacer las obras que se necesitan en la municipalidad y para mejorar la prestación de los servicios municipales. Hay uno de los temas en el caso de la deuda municipal de San Salvador, que uno de los montos más fuertes recae en el fondo de titularización con GERCO Valores, que esto fue tomado desde enero de 2013 que se hizo el fondo de titularización. Estamos hablando que es el saldo hasta diciembre de 2017 de 50.4 millones de dólares, una cantidad bastante fuerte. ¿Cómo se va a gestionar en este caso estos fondos de titularización, que es uno de los montos que genera una deuda considerable, o por lo menos que debe de trabajarse de manera muy marcada? Bueno, esa titularización sirvió para pagar la deuda que andaba por 35 millones de dólares con la que se recibió la gestión anterior a la alcaldía en mayo de 2015 y para darle disponibilidad de cerca de 15 millones de dólares de dinero fresco para la municipalidad para hacer obras. Y algunas obras se hicieron, pero también se siguió endeudando y como ya no tenía los votos para sacar préstamos, la figura que se optó fue de hacer contratos a largo plazo, es decir, en lugar de comprar, por ejemplo, el inmueble donde estaba el mercado Cuscatlán, donde está el mercado Cuscatlán, que se pudo haber comprado en una negociación a precios de mercado por menos de 10 millones de dólares, 8 millones de dólares, 7 millones de dólares, no sé cuánto, se hace un contrato a largo plazo, a 25 años plazo, donde se comprometen 27 millones de dólares de la municipalidad. Eso a valor presente te sale como en 14 millones de dólares un inmueble que pudo haber comprado en 7, 8 millones. En lugar de comprar las luces LED, por ejemplo, que la iluminación es algo positivo que hubo en la gestión anterior. No estoy criticando el que se haya iluminado, el que se haya más que duplicado el número de luces de luminarias en el municipio de San Salvador. Lo que estoy criticando es el mecanismo que se utilizó. En lugar de gastar 19 millones de dólares que hubiera costado comprar las lámparas y darle un mantenimiento que hubiera podido costar 2, 3 millones de dólares al año, se hace un contrato a largo plazo donde se comprometen cerca de 7 millones de dólares al año, a 20 años son 140 millones de dólares por algo que le pudo haber costado 20. Entonces, ese tipo de cosas no tienen un sentido financiero en beneficio de la comunidad. Ahora, ¿qué toca? Los contratos ya están. Nosotros estamos obligados a cumplir con las obligaciones contraídas por la institución. Vamos a respetar la seguridad jurídica de quienes han contratado con la alcaldía de San Salvador, pero buscaremos dentro de la medida de lo posible el renegociar esos contratos, por ejemplo, ver o evaluar la opción de sacar un préstamo para comprar el inmueble donde está el mercado Cuscatlán y liberarnos de esa carga de 27 millones de dólares a 25 años, ¿verdad? Es mejor endeudarse 8 millones de dólares, comprar el inmueble y nos quitamos 19 millones que nos tocaría pagar adicionales a eso. Lo mismo ver algún esquema de renegociación con la compañía de las luminarias a manera de mejorar las condiciones que pueda tener la municipalidad contractuales y poder disponer de más recursos para poder hacer las obras que se necesitan. ¿Qué es lo que vamos a hacer también con todas las obras de infraestructura que se necesitan en el municipio de San Salvador? Los mercados que hay que construir para liberar las calles tomadas por las ventas informales, buscar a socios público-privados, donde buscar concesiones. Los dos mercados en el centro, en el predio ex biblioteca, en el Ula se harán por medio de asocios público-privados donde la alcaldía no va a comprometer recursos propios. Entonces se pueden hacer obras de infraestructura que la ciudad necesita, que le traen un rédito muy grande a la ciudad de San Salvador sin tener que endeudarse y sin tener que comprometer recursos de la municipalidad. Y así seremos muy creativos en varias de las propuestas que nosotros hicimos. Por ejemplo, ya vamos a empezar con el tema de Wi-Fi gratis en las plazas parques de San Salvador, empezando por las principales plazas, las más cercanas a los centros universitarios y centros escolares, y lo haremos por medio de concesiones a empresas
que ellos harán la inversión, no se comprometerán recursos de la municipalidad y ellos podrán vender a través del internet su publicidad o poder poner la publicidad propia de sus empresas a cambio de tener esa concesión que genera un beneficio palpable para la población. Hay un aspecto adicional que quiero preguntarle el tema de deuda y para luego pasar a temas de transparencia y proyecciones municipales. En la gestión 2015-2018 contrató en marzo de 2016 y en junio de 2017 3 préstamos con bancos en el país. El monto total, 8.6 millones de dólares. Hasta el momento tienen un saldo pendiente. Eso aparte de la titularización. Aparte de la titularización, exactamente, que hay un saldo pendiente por 4.8 millones. La pregunta es, ¿ha considerado renegociar los montos y los plazos de vencimiento, las tasas de interés? Porque las tasas de interés son altas a comparación de otros préstamos. Ve, uno de estos, su tasa de interés anda el 8.67% de interés, el otro 8.8%, el otro 9%. El punto es, y son 3 préstamos con 3 bancos en el país. ¿Ha considerado buscar la renegociación, ya sea en tasas de interés o plazas de vencimiento? Sí, la renegociación o una reestructuración, también lo mismo con la titularización. Pues, se pudiera hacer una nueva titularización donde se pueda pagar la titularización actual, se puedan pagar los préstamos que tiene la municipalidad con el sistema financiero, menos con el sistema con las multilaterales, porque ahí sí se tienen préstamos que están al 4 y pico % de interés, que esos no tendría sentido pagarlos por un costo mayor que representa la titularización, y de generar alguna disponibilidad para obras adicionales, mientras se puede reestructurar organizativamente la municipalidad a manera de bajar la carga administrativa, renegociar los contratos, etcétera. También ampliar la base tributaria. Hay una oportunidad de poder ampliar la base tributaria y que paguen todos los que deben pagar. Hay mucha elusión en el sentido por ejemplo, si hay 3.000 vallas en el municipio de San Salvador, menos de la mitad están pagando. Entonces, si todos pagaran, pudiéramos hasta bajar las tasas y recaudar muchísimo más. Lo mismo con el tema de postes, con el tema de antenas, con el tema de comercios. Hay varios comercios que están pagando como vivienda. En fin, si hacemos que todos paguen lo que les corresponde, pudiéramos incluso bajarle las tasas a aquellos que están en comunidades y colonias más necesitadas de San Salvador, que pagan proporcionalmente a sus ingresos una cantidad importante por tasas municipales. Bien, antes de irme a la pausa, le consulto un aspecto y luego lo podemos ampliar en el siguiente bloque, alcaldes. Según el consolidado de información reservada, a finales de 2017 aparecen algunos asuntos de los cuales quiero consultarle si usted estaría dispuesto, junto al Consejo Municipal, en revisar la reserva total que actualmente tienen. El primero, está reservado de manera total por 3 años los ingresos del mercado Cuscatlán. ¿Usted estaría dispuesto a discutir con el Consejo Municipal para levantar esa reserva o discutir esa reserva de cuántos son los ingresos del mercado Cuscatlán? No entiendo bajo qué concepto decretaron reservada esa información. Todo eso debería ser público para cualquier ciudadano que acuda a la Oficina de Acceso a la Información. De hecho, si alguien solicita información, la orden nuestra será que la den. No hay ningún criterio bajo el cual podemos declarar como reservada esa información. Lo que quizás se quería esconder es que es deficitaria la operación del mercado tal cual está. Eso es otro de los retos que tenemos. Y eso es cierto, entonces hay déficit respecto. Hay déficit porque se paga un canon de arrendamiento bastante alto, se pagan casi $100,000 por el edificio, más el parqueo aledaño que se alquila, y según los últimos datos que me pasaron, los ingresos mensuales de la municipalidad en el mercado Cuscatlán no llegaban ni a los $70,000. Entonces había un déficit de más de $30,000 en la operación mensual de la municipalidad. Y también sobre los contratos de arrendamiento, porque es otra de las informaciones que está reservada. Los contratos de arrendamiento de locales y puestos comerciales del mercado Cuscatlán tienen una reserva por 3 años. Entonces también se va a considerar levantar esa reserva total. Yo no tendría ningún problema con que toda esa información estuviera disponible a cualquiera que acuda a la oficina de acceso. Ok, perfecto. Tengo que hacer una pausa. Seguiremos discutiendo más temas en unos minutos.
Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo con Ernesto Mason, alcalde de San Salvador, diversos temas que tienen que ver con las finanzas municipales, temas de transparencia, pero también otros aspectos sobre denuncias que se han hecho. En otro espacio de entrevista la semana pasada, Fito Salume mencionó que alega que ha recibido denuncias en su fundación sobre ciertas prácticas de corrupción. Lo voy a leer textualmente. Dice que recibió un listado que contiene más de 400 personas que, según un denunciante, son personas que aparecen en la planilla de la alcaldía de San Salvador, que se les paga pero no laboran en esa alcaldía. Y luego menciona que ese dinero se cobra y se lo embolsa Rolando Castro para sus actividades personales. ¿Cuál es su reacción sobre esto? Mire, yo creo que cualquier denuncia seria nosotros la debemos atender y debemos hacer las investigaciones correspondientes. No creo que sea el caso. Definitivamente me parece imposible esconder 400 plazas fantasmas en la alcaldía de San Salvador. Sería algo que en los primeros días lo hubiéramos detectado. O sea, sí pueden haber plazas fantasmas que 5 aquí en una unidad, otras 3 por otra unidad, etcétera, y es lo que estamos ahorita analizando puesto por puesto, ¿verdad? Y verificando que la persona llegue a trabajar, qué funciones hace, determinando si esas funciones ameritan el que esté contratada una persona solo para eso o pudiera absorberlas otro cargo, y eso lo estamos haciendo en conjunto con la Corte de Cuentas de la República, que también ha recibido denuncias de este tipo y que ha tomado a bien iniciar investigaciones al respecto. Entonces, no me parece que eso, estimación de 400 plazas sea cierto, pero sin embargo estamos investigando y lo que sí te garantizo, Carlos, y le garantizo a los amigos televidentes es que no vamos a tolerar una tan sola plaza fantasma en la alcaldía municipal de San Salvador. Esa que sea detectada va a ser suprimida y la persona va a ser retirada de la planilla de la institución. Salume alega de que él remitió esta información al nuevo Consejo Municipal y las denuncias sobre Rolando Castro. ¿Usted ha recibido algún tipo de documentación sobre esto en particular y sobre el señor Castro? Oficialmente no he recibido nada. Me hicieron llegar unas denuncias que lo que tenía era una planilla general de una unidad de la alcaldía y donde decía fulano, mengano, tal y tal, son plazas fantasmas, pero no llegaban ni a 400 ni eso. Entonces nosotros todo lo que recibimos, todo eso hay instancias dentro de la institución que le hemos encomendado investigar todo este tipo de cosas, pero te anticipo que en este caso no creo que sea tal cual está planteada la denuncia. Ok, una última afirmación sobre este punto y luego pasamos al tema de reordenamiento que ha mencionado usted en otros espacios de medios de comunicación. Salume mencionó en esta entrevista también que Rolando Castro tenía amenazado a Nayib Bukele y lo mismo ha sucedido con Ernesto Mason, que no lo va a dejar gobernar. ¿Qué piensa de esta afirmación? A mí no me ha amenazado. La relación que hemos tenido con Rolando Castro ha sido una relación muy cordial, donde lo único que me pidió durante la campaña es un compromiso de estabilidad laboral, de respetar la libertad sindical, no para los miembros del sindicato que él representa dentro de la alcaldía de San Salvador, sino para todos los empleados de la municipalidad, sean o pertenezcan al sindicato que sea o pertenezcan o no a un sindicato. Y no he tenido ningún tipo de amenazas ni nada que se le parezca de parte de Rolando Castro. Perfecto. Ahora cambiemos un poco de tema. Ha mencionado que se va a hacer reordenamientos en San Salvador y me gustaría consultarle en qué zonas se van a hacer estos reordenamientos y cuáles son los puntos de acuerdo con los involucrados. Bueno, antes de hacer el ordenamiento tenemos que tener lista la alternativa. En el caso de los 2 mercados grandes que se construirán en el predio ex biblioteca, en el Ula Ula, ahí se liberarán toda la zona, en el caso del predio ex biblioteca, alrededor del mercado ex cuartel, toda la cuarta, todo en el caso del Ula Ula, la Rubén Darío, la Arce. Son decenas de cuadras que hoy por hoy están tomadas por la informalidad, que serán recuperadas y que los vendedores que están en las calles en esa zona se ubicarán con puestos formales en los mercados. Eso traerá ventajas para todos, ventajas para el ciudadano, el transeúnte, que se van a recuperar las calles y aceras en el centro de San Salvador, para los comerciantes formales también que tienen locales formales en esas zonas que no tendrán ventas frente a sus negocios,
y también para los comerciantes informales que pasarán de la informalidad de estar en la calle, en el sol, en la lluvia, a ambientes formales dentro de mercados modernos. Y eso les va a permitir también otros beneficios como el poder endeudarse a valores de mercado y no endeudarse con usureros como les toca actualmente al 10-20% diario, que es parte de un convenio que vamos a firmar en las próximas semanas también con una institución financiera, donde a cambio de la formalidad, ellos abren líneas de crédito para aquellos que pasen de la informalidad o la formalidad. Tengo que cerrar la entrevista, solo le consulto este último aspecto, alcalde. El sistema de videovigilancia es uno de los temas a deliberar y es uno de los puntos en los cuales también ha estado en discusión en las gestiones anteriores. ¿Cómo se sostendría financieramente un sistema de videovigilancia, considerando que es un sistema que resulta caro? Bueno, hay diferentes alternativas, ¿verdad? El que la alcaldía se endeude y haga su propio sistema de videovigilancia y lo opere, creo que es la menos viable de todas las alternativas. Primero, porque no hay pisto, y en segundo lugar, porque mejor que lo opere alguien que tenga la experticia para hacerlo. Ahí es algo que tenemos que trabajar de la mano con la Policía Nacional Civil, con la Fiscalía General de la República también, que se ve beneficiada con un sistema de este tipo porque se le da el elemento probatorio para que pueda judicializar y lograr condenas en los casos, y con la policía porque se le dan más herramientas para perseguir el delito y reducir los índices delincuenciales. Un asocio público-privado como el que hizo Santa Tecla es una alternativa, otra con una concesión es otra alternativa. El que los empresarios de una zona determinada participen en el pago del sistema pudiera ser otra alternativa. Seguramente no lo vamos a poder hacer todo de un solo a nivel general en todo el municipio. Para eso se necesitan, en términos ideales, entre 5.000 y 6.000 cámaras. Si no, lo iremos haciendo por etapas. Y entonces tal vez los actores o los beneficiados de cada una de las zonas donde lo vayamos haciendo están dispuestos y ya se han acercado a empresas. Mira, por ejemplo, yo estoy en tal zona, a mí me gustaría contribuir para el sistema de videovigilancia en la zona de mi fábrica, ¿verdad? O en la zona de mi urbanización, o en la zona. Entonces, esa pudiera ser una alternativa que se genere el rédito para la población, porque el principal problema que tenemos es la inseguridad, y tenemos que volver la ciudad muchísimo más segura para poder atraer inversión, generar más empleos, mejores empleos y más oportunidades. Y hay que hacer esa inversión, pero tenemos que ver la forma como la hacemos sin comprometer o comprometiendo al mínimo los recursos de la municipalidad, y que la alcaldía sea un facilitador de este sistema con los beneficios que obtenga la población. ¿Contribución pagada por los capitolinos para sostener un sistema de videovigilancia? No, por las empresas que se verían beneficiadas y de manera voluntaria sí, pero por cargar a la población con una nueva tasa no es una alternativa para nosotros, y es un compromiso de campaña el que no haríamos eso. Perfecto, alcalde. Gracias por haberme acompañado entonces en este espacio de entrevista. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a los que nos sintonizaron. Perfecto, gracias por haber estado con nosotros. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.